Invertí los $250,000 que representaban todos mis ahorros de una vida entera de sacrificios para regalarle a mi familia el viaje de sus sueños a Marruecos. Cuando finalmente regresaron y les pregunté sobre la experiencia, mi propio hijo me respondió con una indiferencia que jamás podré borrar de mi memoria. La familia completa fue la semana pasada, solo la verdadera familia, me dijo. Me quedé petrificada. Después de vivir 68 años en este mundo, después de haberme sacrificado por ellos desde el momento en que nacieron, descubrí que para mi propia sangre yo no formaba parte de la familia real. Mi nombre es Graciela y esta es la historia de cómo mi bondad se transformó en mi mayor vergüenza, pero también en mi despertar personal. Durante 3 décadas trabajé como secretaria en una firma de contadores. Cada peso que recibía lo ahorraba pensando en el bienestar futuro de mis hijos. Habitaba el mismo apartamento modesto desde hacía décadas. Adquiría únicamente lo indispensable. Jamás me permitía caprichos. Mi existencia completa se centraba en el ahorro y en mi familia. Cuando mi marido falleció hace 5 años por un ataque cardíaco repentino, quedé sola con una pensión limitada y esos ahorros que había reunido con tanto esfuerzo. Fueron exactamente $250,000, el fruto de una existencia completa de renuncias y labor constante. Diego, mi único hijo, siempre había sido el núcleo de mi universo. Lo eduqué prácticamente sin ayuda, después de que su padre nos abandonó cuando apenas tenía 10 años. Trabajaba turnos dobles en la oficina, limpiaba residencias los fines de semana, preparaba comida casera para vender a los vecinos, todo para costearle la universidad privada, los libros, la vestimenta de marca que sus compañeros lucían. Me quedé sin periodos de descanso durante años para que él tuviera todo lo que requería. Mientras mis amigas viajaban con sus familias, yo laboraba para que Diego nunca experimentara la ausencia de su padre. Él fue mi proyecto vital, mi razón de ser. Cuando se unió en matrimonio con Cintia hace 8 años, pensé que finalmente tendría la familia completa que siempre había anhelado. Ella era una mujer refinada, de buena posición social, pero siempre percibí cierta frialdad en su comportamiento hacia mí, como si fuera una molestia, un obstáculo en su vida matrimonial perfecta. Cuando nació Nicolás, mi nieto adorado, sentí que mi vida había adquirido un propósito completamente renovado. Ese pequeño se convirtió en mi luz, en mi mayor felicidad. Todo giraba alrededor de ellos tres. Los domingos siempre preparaba comida para toda la familia en mi modesto apartamento. Cocinaba sus platillos predilectos. Compraba los postres más costosos. El año anterior, en marzo, Diego llegó un día a mi hogar con los ojos resplandecientes de emoción. Hacía tiempo que no lo veía tan entusiasmado. Mamá, me expresó, sentándose en mi sofá gastado. Siempre hemos anhelado conocer Marruecos. Cintia había encontrado un paquete turístico increíble en una agencia exclusiva, pero tenía un costo elevado. Me mostró las imágenes en su teléfono más reciente. Los impactantes palacios de Marrakech con sus mosaicos dorados, las dunas infinitas del desierto del Sahara, los mercados coloridos de especias, las mezquitas milenarias. Todo parecía un sueño materializado. ¿Cuál es el costo exacto? Le pregunté, aunque ya intuía que la respuesta me impactaría. $250,000 para los 4, respondió sin dudar. Incluye vuelos en primera clase, hoteles 5 estrellas, tours privados con guías exclusivos, comidas en restaurantes de lujo. Todo incluido durante 2 semanas completas. Mi corazón se aceleró violentamente al escuchar esa cifra exacta. Era prácticamente todo lo que tenía ahorrado en mi cuenta bancaria. Todo el resultado de mi trabajo de décadas. Todas mis privaciones, todo mi futuro económico. Pero cuando observé la ilusión genuina en sus ojos, cuando escuché a Nicolás hablar emocionado sobre las aventuras que viviríamos juntos como familia, cuando vi cómo Cintia por primera vez me miraba con algo similar al afecto, no pude negarme. Es para los 4, ¿correcto? Tú, Cintia, Nicolás y yo. Confirmé específicamente. Por supuesto, mamá. Será nuestro viaje familiar más importante, el que siempre hemos soñado realizar juntos, me aseguró Diego mientras me abrazaba fuerte. Como cuando era niño, esa noche no pude conciliar el sueño ni un minuto. Daba vueltas en mi cama, reflexionando sobre la magnitud de lo que estaba a punto de hacer. Sabía que gastar todos mis ahorros de toda la vida era una locura financiera, pero pensé en todos los años que había trabajado sin descanso, en todas las cosas hermosas que me había negado para ahorrar por primera vez en mi vida. Mi familia y yo íbamos a disfrutar de algo realmente especial y lujoso juntos. Sería nuestra aventura, nuestro momento de felicidad familiar que recordaríamos para siempre. Al día siguiente, con las piernas temblorosas, fui al banco, donde tenía mi cuenta de ahorros desde hacía 30 años. Le expliqué al gerente que necesitaba retirar todo mi dinero para un viaje familiar importante. Él me miró preocupado y me preguntó si estaba segura, pero yo asentí con determinación. Le entregué el cheque a Diego con las manos temblorosas de emoción y nervios. Gracias, mamá. No sabes lo inmensamente feliz que nos haces a todos.
me dijo con lágrimas en los ojos. Cintia también me abrazó, aunque como siempre sentí que sus muestras de cariño eran un poco calculadas y forzadas. Durante las siguientes semanas, los vi hacer planes emocionados día y noche. Compraron maletas nuevas de marca, ropa elegante para el clima del desierto. Investigaron exhaustivamente sobre la cultura marroquí. Leían guías turísticas, hablaban constantemente del viaje en cada conversación telefónica. Yo también comencé a prepararme con la misma ilusión. Me compré un hermoso vestido verde esmeralda y zapatos cómodos pero elegantes para caminar por esas calles milenarias que había visto en las fotos. Incluso compré una cámara nueva para capturar todos nuestros momentos familiares, una semana antes del viaje programado. Llamé a Diego para confirmar los últimos detalles del vuelo y el horario de salida. Mamá, tengo que decirte algo muy importante, me dijo con un tono extraño que jamás le había escuchado. Mi estómago se contrajo inmediatamente de preocupación. Mamá, el viaje ha cambiado un poco, me dijo Diego con una voz que intentaba sonar casual. Pero yo conocía a mi hijo y sabía que algo andaba mal. ¿Cómo que ha cambiado? Le pregunté sintiendo cómo se me helaba la sangre. Es que la agencia nos ofreció una mejora increíble. Pero solo para 4 personas y nosotros somos 5 contigo. No podía creer lo que estaba escuchando. 5. Pero siempre fuimos 4. Tú, Cintia, Nicolás y yo, le dije con la voz quebrada. Sí, mamá, pero es que Cintia está embarazada. Acabamos de enterarnos ayer. El médico dice que no puede viajar en su estado, especialmente a un lugar tan exótico como Marruecos. Mi mundo se desplomó en ese momento. Pero Diego, yo pagué ese viaje. Son mis ahorros de toda la vida. Si Cintia no puede ir, entonces vamos los 3 que quedamos, le dije desesperada. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea, un silencio que me estrujó el corazón. Mamá, es complicado. Ya están todos los planes hechos, las reservas confirmadas. Además, Cintia necesita que yo esté aquí con ella durante el embarazo. Ya sabes cómo es ella, muy delicada. Cada palabra era como una puñalada. Entonces cancelamos el viaje, sugerí con un hilo de voz. No podemos cancelar, mamá. Perdemos todo el dinero. Pero tengo una idea. ¿Por qué no vas tú sola? Te mereces esas vacaciones más que nadie. Ha sido tu sueño conocer Marruecos. La mentira era tan obvia que me dolía físicamente. Nunca había mencionado tener interés en Marruecos. Era su sueño, no el mío. Diego, yo jamás soñé con ir a Marruecos. Yo soñé con viajar con mi familia. No tiene sentido que vaya sola a los 68 años a un país que ni siquiera conozco. Mi voz temblaba de dolor y decepción. Mamá, por favor, entiende, es lo mejor para todos. Esa noche lloré como no había llorado desde la muerte de mi esposo. Me sentí estafada, traicionada, pero sobre todo completamente tonta. ¿Cómo no me di cuenta de que algo andaba mal? ¿Por qué no desconfié cuando aceptaron tan fácilmente mis $250,000? Al día siguiente, llamé a mi vecina Fátima, la única persona en quien realmente confiaba. Ella tenía 70 años, era viuda como yo y siempre había sido muy perspicaz con las personas. Graciela, despierta, me dijo sin rodeos, después de escuchar toda la historia. Te están viendo la cara. ¿En serio crees que Cintia está embarazada? ¿Por qué mentiría sobre algo así? Le pregunté ingenuamente. Porque es la excusa perfecta para dejarte fuera. Piénsalo. De repente aparece un embarazo justo una semana antes del viaje. ¿No te parece demasiada coincidencia? Las palabras de Fátima resonaron en mi cabeza como campanas de alarma. Pero Diego no sería capaz de engañarme así. Es mi hijo. Lo crié yo sola. Le di todo, insistí, aunque ya comenzaba a dudar. Graciela, mi amor, a veces los hijos más mimados son los más desagradecidos. Tú le diste todo, pero el que te ha dado a cambio, era cierto. Diego nunca me visitaba a menos que necesitara algo. Nunca me preguntaba cómo estaba, si necesitaba ayuda con algo. Nuestras conversaciones siempre giraban en torno a sus problemas, sus necesidades, sus deseos. ¿Cuándo había sido la última vez que me preguntó genuinamente por mi bienestar? Investiga, me aconsejó Fátima. Pregúntale a algún vecino de ellos. Averigua la verdad, no te quedes con la duda. Eso hice. Conocí a Magdalena, una señora mayor que vivía en el mismo edificio que Diego y que siempre había sido muy amable conmigo. La llamé con el pretexto de preguntar por la salud de Cintia durante su embarazo. ¿Embarazo? Pero si la vi ayer en el gimnasio haciendo ejercicio intenso. Se veía perfectamente bien, para nada como una embarazada delicada, me respondió Magdalena confundida. Mi corazón se desplomó completamente. La mentira era real. Me habían engañado de la manera más cruel posible. Habían tomado todos mis ahorros de vida y me habían excluido del viaje que yo misma pagué. Pero lo peor aún estaba por venir. Decidí no confrontarlos inmediatamente. Quería saber exactamente qué estaba pasando. Durante los siguientes días, llamé a Diego varias veces preguntando por los preparativos del viaje.
Todo cancelado, mamá. Cintia está muy mal con las náuseas del embarazo. El médico dice que debe estar en reposo absoluto, me repetía cada vez. Mientras tanto, yo investigaba por mi cuenta. Descubrí que el vuelo seguía programado, que las reservas de hotel estaban confirmadas, que todo el viaje continuaba según el plan original. Solo que yo había sido borrada de la ecuación el día que supuestamente el viaje había sido cancelado. Decidí pasar por la casa de Diego para llevarle a Cintia una sopa casera que supuestamente la ayudaría con las náuseas del embarazo. Cuando llegué, la casa estaba vacía y a oscuras. Llamé a Magdalena nuevamente. Ay, Graciela, se fueron todos muy elegantes esta mañana temprano con maletas grandes. Diego me pidió que recogiera la correspondencia porque estarían fuera 2 semanas. ¿No sabías que viajaron? En ese momento, sentada en mi auto, frente a la casa vacía de mi hijo, entendí la magnitud de la traición. No solo me habían robado mis ahorros de toda la vida, sino que me habían mentido descaradamente en mi cara durante semanas. Me habían tratado como a una idiota, como a alguien indigno de la verdad. Regresé a mi apartamento, temblando de rabia y dolor. Era una mezcla de emociones que nunca había experimentado. Por primera vez en mi vida, sentía odio hacia mi propio hijo. Habían jugado conmigo, me habían manipulado, habían pisoteado mi amor incondicional. Esa noche no pude comer nada. Fátima vino a acompañarme y me encontró sentada en el sofá mirando al vacío. Ya sabías que algo andaba mal, ¿verdad? Me preguntó mientras se sentaba a mi lado. Fátima, se fueron con mi dinero y me mintieron en mi cara. ¿Y ahora qué vas a hacer? Me preguntó. Por primera vez en mi vida, no tenía respuesta. Siempre había sido la que solucionaba los problemas, la que cedía, la que perdonaba, la que ponía paz. Pero esto era diferente. Esto era imperdonable. No lo sé, le respondí honestamente, pero algo me dice que, cuando regresen, las cosas van a ser muy diferentes. Fátima me apretó la mano. Ya era hora de que reaccionaras, Graciela. Ya era hora de que te respetaras a ti misma. Durante los siguientes días, mientras ellos disfrutaban de mi dinero en las dunas del Sahara, yo comencé a ver mi vida con otros ojos. Comencé a recordar todos los momentos en que había cedido, todos los sacrificios que había hecho, todas las veces que había puesto sus necesidades antes que las mías, y por primera vez, en 68 años, comencé a sentir algo que nunca había experimentado. La necesidad de defenderme, de hacerme respetar, de no permitir que nadie más me pisoteara. El viaje que ellos estaban disfrutando con mi dinero sería el último regalo que recibirían de mi generosidad infinita. 2 semanas pasaron como una eternidad. Cada día que ellos estaban disfrutando en Marruecos con mi dinero, yo me transformaba un poco más. Fátima venía todas las tardes a tomar té conmigo y escucharme procesar mi dolor. Graciela, tienes que prepararte para cuando regresen, me decía. No puedes recibirlos como si nada hubiera pasado. Tenía razón. Durante esas 2 semanas investigué todo lo que pude sobre el viaje. Descubrí que se habían hospedado en el hotel más lujoso de Marrakech, que habían tomado tours privados en camellos por el desierto, que habían cenado en restaurantes exclusivos, donde una sola comida costaba lo que yo gastaba en un mes entero. También descubrí algo más perturbador. A través de redes sociales de conocidos mutuos, vi las fotos que habían estado publicando. No solo habían ido Diego, Cintia y Nicolás. También había ido Diana, la hermana menor de Cintia, una chica de 25 años que siempre me había parecido altanera y caprichosa. En las fotos se veían los 4 riéndose en restaurantes de lujo, montando camellos en el desierto, visitando palacios históricos, disfrutando de spas exclusivos. Pero lo que más me dolió fue ver una foto donde Diego tenía el brazo alrededor de Diana con una familiaridad que me hizo sospechar algo más profundo. Fátima, le dije mostrándole las fotos en mi teléfono. ¿Tú crees que entre Diego y Diana hay algo más que una relación de cuñados? Ella examinó las imágenes con detenimiento y suspiró profundamente. Graciela, mira cómo la abraza, cómo la mira. Esa no es la forma en que un hombre casado mira a la hermana de su esposa. Mi mundo se tambaleó aún más. No solo me habían robado y mentido, sino que posiblemente Diego estaba siendo infiel a Cintia con su propia cuñada y todo esto usando mi dinero. La traición tenía capas que yo no había imaginado inicialmente. Decidí que necesitaba ayuda profesional para manejar esta situación. Contraté los servicios de Carlos, un abogado especializado en asuntos familiares que me había recomendado el hijo de Fátima. Señora Graciela, me dijo, después de escuchar toda la historia. Legalmente es complicado porque usted les dio el dinero voluntariamente, pero moralmente esto es un fraude familiar. ¿Qué puedo hacer? Le pregunté desesperada. Primero, documentar todo. Guardar todas las conversaciones, todas las pruebas de las mentiras, todas las evidencias del engaño. Segundo, prepararse para cuando regresen. No los confronte inmediatamente. Deje que se relajen y cometan más errores. Carlos tenía razón. Durante los últimos días antes de su regreso, me dediqué a recopilar evidencias.
Guardé todas las conversaciones telefónicas donde Diego me mentía sobre la cancelación del viaje. Imprimí las fotos de redes sociales donde aparecían disfrutando. Recopilé los testimonios de Meg Deliner y otros vecinos sobre sus mentiras. También comencé a hacer algo que nunca había hecho en mi vida, cuidar de mí misma. Primero fui a la peluquería y me hice un corte nuevo que me hacía ver más joven y decidida. Me compré ropa nueva con parte de la pequeña pensión que me quedaba. Por primera vez en años, me miré al espejo y me gustó lo que vi. «Te ves diferente», me dijo Fátima cuando me vio con mi nuevo look. «Me siento diferente», le respondí. Es como si hubiera despertado de un sueño muy largo, donde solo existía para complacer a otros. Era cierto. Toda mi vida había girado en torno a ser la madre perfecta, la que todo lo daba y nada pedía a cambio. El día del regreso llegó finalmente. Diego me llamó desde el aeropuerto con una voz falsamente alegre. «Mamá, ya estamos de vuelta». Fue terrible tener que cancelar el viaje, pero Cynthia estuvo muy mal estas 2 semanas. Gracias a Dios que nos quedamos para cuidarla. La mentira era tan descarada que me dieron ganas de reír amargamente. «Qué pena, hijo. Me alegra saber que Cynthia está mejor ahora», le respondí con una dulzura que escondía toda mi furia contenida. «Sí, ya se siente mucho mejor. Mañana te visitamos para contarte todo sobre estas semanas terribles que pasamos». Esa noche apenas pude dormir, pero no de ansiedad como antes, sino de expectación. Tenía un plan y estaba lista para ejecutarlo. Fátima había prometido estar presente como testigo y Carlos me había dado instrucciones precisas sobre cómo manejar la confrontación. Al día siguiente, Diego llegó a mi casa con Cynthia y Nicolás. Todos se veían bronceados, relajados, con esa apariencia que solo dan unas vacaciones lujosas bajo el sol del desierto Babuela. Gritó Nicolás al verme. «¿Cómo estás? Te trajimos regalos de...». «Digo, compramos algunos recuerdos». El niño se detuvo abruptamente, dándose cuenta de su error. Diego y Cynthia intercambiaron una mirada de pánico que confirmó todas mis sospechas. En ese momento, supe que la confrontación que había estado preparando durante 2 semanas estaba a punto de comenzar y esta vez yo tenía todas las cartas en mi mano.